Muy buenas tardes, soy Marcelo Alegre, el director del Instituto Gioja. Estamos todos un poco tristes, por supuesto, pero aquí estamos en una nueva sesión del Seminario Permanente de Investigadoras e Investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja. Y hoy vamos a escuchar una presentación a cargo de Samantha Delas, que es maestranda y becaria de la universidad, que se llama La enseñanza del derecho a la educación, un análisis documental. Y va a comentar Nancy Cardinó. Adelante entonces, Samantha, y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por la presentación. Bueno, y agradezco a todas las autoridades del instituto, porque realmente estoy muy agradecida de poder participar y bueno, que es muy, muy importante este seminario. He participado y presenciado en muchas reuniones y la verdad que estoy muy, muy agradecida, y en especial también quiero agradecer a mis compañeras becarias que me propusieron participar en el seminario, y bueno, en especial a Nancy, que me acompaña siempre en cada proyecto que emprendo. Bueno, les doy la bienvenida a todos y a todas, y muchísimas gracias por estar en esta reunión. Bueno, yo soy abogada y profesora en Ciencias Jurídicas, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Como dijo el doctor Alegre, soy becaria de maestría en el Instituto Gioja, y mi directora es la profesora Nancy Cardinó. Este trabajo que vamos a presentar el día de hoy está en desarrollo aún, pero tiene relación directa con mi tema de tesis de maestría, que es el derecho a la educación, desde quizás desde otro enfoque, pero nos interesaba en este caso, como dice el título de la presentación, analizar la enseñanza del derecho a la educación desde un enfoque más de un análisis documental. Yo formé, porque era hasta el 2019, parte de un proyecto UASIT que se llama El Derecho a la Educación Básica, competencias, perfiles de litigio y desarrollo de herramientas hermenéuticas, que es el marco en el cual inicié, que las directoras son Laura Clerico y Nancy Cardinó, y en el cual inicié mi proyecto de investigación, por el cual obtuve la beca. Bueno, como les decía, este trabajo está en desarrollo, el que les vamos a presentar, entonces son algunas líneas que fuimos esbozando con Nancy previamente, pero cuando logremos cerrarlo definitivamente, lo vamos a publicar en Eudeva, así que estamos en desarrollo aún. Bueno, vamos a hacer primero una conceptualización de lo que para nuestro trabajo es el derecho a la educación, y desde ya le agradezco la participación en esta reunión al doctor Guillermo Ruiz, porque hemos leído su último trabajo, el que se presentó este año, y bueno, tiene un material súper enriquecedor y favorece poder conceptualizar el tema del derecho a la educación, ¿no? Bueno, vamos a presentar algunas líneas nada más. A la hora de conceptualizar el derecho a la educación, creemos que es importante determinar que todas las personas tienen derecho a la educación, debido a que es necesario para desarrollar la vida humana, ¿no? Para poder interpretar el mundo y actuar en él también. El doctor Ruiz, en ese sentido, dice que la educación pasó a ser parte de los derechos humanos fundamentales de contenido prestacional, que exige que la intervención positiva del Estado para garantizar su goce a todos los individuos que habitan el país. Determinado, digamos, porque al ser un derecho humano, puede estar como voy a decir a continuación, están muchos de los textos de Derecho Internacional de Derechos Humanos, de los cuales al menos en los 5 más importantes, al menos en uno ha ratificado la mayoría de los países del mundo. Entonces este es un derecho muy importante, es un derecho que está calificado como fundamental. En particular, nosotros nos enfocamos en este momento, para el análisis documental,
pensamos en la educación superior como un bien público y social. Entonces, decidimos analizar currículum de algunas universidades que ahora voy a mencionar a continuación. Hago una aclaración preliminar. Para este trabajo nosotras tomamos conceptos, conceptualizaciones del currículum y del plan de estudio como sinónimos. Pero queremos destacar que, por ejemplo, el profesor Feldman dice que el plan de estudio puede pensarse como una acepción restringida del currículum. Eso queremos aclararlo, pero nosotros para este trabajo lo tomamos como sinónimo, por eso a veces lo voy a mencionar como currículum o plan de estudio. Ya partiendo de la base que tomamos el derecho a la educación como un derecho humano fundamental, queremos ahora hacer una conceptualización de lo que es un plan de estudios o currículum, algo muy, muy breve. Bueno, es el resultado obviamente de deliberaciones y consensos, que son alcanzados por un grupo de personas, por supuesto, y que se cristalizan en relaciones sociales. Desde el campo de la pedagogía, Estela Cols explica que todo currículum supone la elaboración de un texto pedagógico que se descontextualiza y ofrece una traducción del saber. Esto quiere decir que quienes van a formar a generar esos consensos, van a hacer una selección de cuáles van a ser los contenidos que va a contener un plan de estudios de una carrera, en este caso de las que analizamos en principio es abogacía. Bueno, en este punto pensamos en relacionar al currículum con el derecho a la educación, que son los dos conceptos que trabajamos primero, el derecho a la educación y luego el concepto de plan de estudios o currículum. Y cabe pensar por qué es adecuado que el derecho, o podría ser adecuado, que el derecho a la educación sea incluido en un currículum de una carrera de abogacía. Y digo de un currículum y de una carrera de abogacía porque no solamente analizamos el currículum o plan de estudios de la UBA, analizamos de otras universidades también que a continuación lo vamos a ver. También tomamos un concepto en referencia a esta pregunta, ¿por qué podría ser adecuado que se trabaje, que se desarrolle o que se plasme en un documento como es el currículum, donde van a figurar esos consensos? Y tomamos a Miguel Ángel Zabalza, que dice que podemos decir que el plan de estudios que ofrecen las instituciones formativas, en este caso de nivel superior estamos hablando, debería ser visto como la operativización de los derechos individuales de los sujetos que acceden a la institución formativa que lo ofrece, o sea, que han delimitado esa selección a partir de esos consensos. Y es decir, el currículum concreta el derecho de los sujetos a recibir una educación de calidad. En ese marco, pensamos que el autor no habla de una educación de calidad en términos de algo abstracto o de una pedagogía quizás por objetivos, que no es el enfoque. No es que pensamos que debe haber contenidos determinados para poder luego evaluarlos, que sería una pedagogía por objetivos, sino que el currículum viene a concretar, a generar una operativización de ese derecho a la educación en una serie de ámbitos y de experiencias y conocimientos que va a formular ese documento, ¿no? Voy a presentar ahora el análisis de los planes de estudio de 5 carreras que revisamos de abogacía en universidades, tomamos universidades nacionales. Observamos el plan de estudio de la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos Aires, el vigente, el actual. Tomamos el de la Universidad de Córdoba, el de la Universidad de Lomas de Zamora, el de la Universidad de Avellaneda y el de la Universidad de La Plata. Fundamentamos esta selección, este recorte de universidades que hicimos, porque en las 3 primeras que nombré, no son las 3 primeras que nombré porque La Plata la nombré última, pero hay 3 de las universidades, que es la Universidad de Buenos Aires, la de Córdoba y la de La Plata, que tienen una cantidad muy grande de las mayores en cantidad de alumnos, y bueno, en cuanto a la Universidad de Lomas de Zamora y de Avellaneda, que también las incluimos en la selección, la primera, la de Lomas de Zamora, es del año 72, y la de Avellaneda es del año 2009, y las incluimos porque
son universidades que están en el conurbano y decidimos incluir 2 más, pero de distintos periodos de creación de las universidades. Hecho esta aclaración, en un primer acercamiento lo que hicimos con los planes fue leerlos de punta a punta. Todos los planes tienen muchas páginas, están muy bien desarrollados. Y bueno, analizamos la fundamentación de los planes, analizamos los objetivos de cada uno de los planes de las facultades de Derecho de estas universidades que nombramos. Avanzamos luego sobre los perfiles de los graduados, que también es otro elemento que forma parte normalmente de los planes de estudio, que si bien cada uno tiene su estilo, en general los planes que estudiamos tienen estas categorías, las desarrollan. Y luego, bueno, indagamos sobre los alcances profesionales que están definidos en cada una de las carreras. La carrera es la carrera de abogacía, pero de las unidades académicas cada una tiene su plan. Y por último, en todas aparecen los contenidos mínimos, que son 2 contenidos que necesariamente se deben desarrollar en las materias, que figuran en los planes, y en general, no en todos los planes, pero en la mayoría de estos 5 que analizamos, los contenidos mínimos que figuran son de las materias obligatorias. En muchas optativas no figuran. Por eso queremos también hacer una aclaración en cuanto a que no todo lo que estamos diciendo nosotros no quiere decir nosotras. No quiere decir que no se enseñe el derecho a la educación o no, porque no aparece en los planes. Simplemente estamos haciendo un análisis documental y no le podemos ni quitar ni agregar nada. Entonces, sí podemos pensar que cada una de las cátedras, al momento de diseñar sus programaciones, o que cada uno de los docentes, al momento de diseñar sus planificaciones, puede, obviamente, desarrollar este contenido. Lo que nosotros enfocamos es el derecho a la educación. Bueno, como les adelantaba, observamos que no hay evidencias de la incorporación del contenido derecho a la educación en ninguno de los planes de estudio de las 5 carreras que analizamos, en ninguna de las materias. Revisamos todas y en ninguna figura el contenido derecho a la educación como un contenido de la enseñanza en los planes. Como advertía recién, luego quizás no hemos analizado ni las programaciones anuales ni las planificaciones docentes, por supuesto. Pero bueno, encontramos algunos contenidos relacionados con la educación, no con el derecho a la educación necesariamente, pero relacionados con la educación en los planes de estudio. Voy a intentar compartir esos datos. Un segundo. Ahí está. ¿Se ve bien? Bueno. En la carrera... perdón. Adelante. Acá. En el plan de estudio de la carrera de la Universidad Nacional de Avellaneda, en la asignatura obligatoria de Derecho de los Contratos, que notarán que no es una materia ni de derechos humanos ni de derecho público, sino que es de Derecho de los Contratos, observamos la inclusión del contenido Contratos y Derechos Humanos, Salud, Educación y Vivienda. Está relacionado, en este caso, con justamente otros derechos fundamentales, que son la salud y la vivienda. Luego, en la carrera de abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, identificamos entre las asignaturas optativas, como en este caso les mencionaba anteriormente, hay asignaturas que son optativas y no todos los planes los desarrollan los contenidos mínimos. En el caso de la Universidad de Córdoba sí lo hace, y la materia Derechos del Niño, que incluye el tema relación, pobreza, trabajo y educación. En este caso, también son 2, diría yo, derechos fundamentales, el trabajo y la educación, y una cuestión social que los atraviesa en esta materia optativa que se trabaja.
Por último, en el plan de estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, encontramos que en 2 asignaturas se desarrolla un tema relacionado con la educación. Uno es en la materia de criminología, se observa el contenido relación entre delito y educación. Y aquí me llamó mucho la atención este tema porque, personalmente hablo, porque hay como una situación, como una relación maniquea, digamos, como delito y educación son las 2 caras de una moneda, o así por lo menos se plantea, y me llamó la atención que así sea. Y bueno, y luego en el seminario, problemáticas jurídicas contemporáneas, desarrollan el tratamiento del contenido, problemáticas educativas. Voy a salir de pantalla completa. Bueno. Como aclaraba antes, y destaco de nuevo, los planes de estudio que analizamos tienen distintas formas de modelización. Entonces, esto implica que el derecho a la educación puede ser enseñado en cursos que no son estables u obligatorios. Probablemente sea así. O quizás no se enseñe el derecho a la educación, al menos de lo que pudimos observar en los documentos, y analizamos en esos documentos que les mencioné de las 5 universidades, de las 5 unidades académicas de derecho, no figura la enseñanza del derecho a la educación. O al menos el derecho a la educación como un contenido mínimo. Entonces, pensamos con Nancy analizar los demás planes de estudio de las otras carreras de la universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ahí sí nos centramos solamente en la en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho específicamente. En el único plan de estudios que figura el derecho a la educación como un contenido mínimo es en el profesorado en ciencias jurídicas. Entonces analizamos, como hicimos con los planes anteriores, también lo vimos completo, desde los fundamentos hasta los alcances del título. Y bueno, encontramos, les voy a compartir de nuevo pantalla. No sé si lo estoy compartiendo. En la carrera del profesorado de la enseñanza media y superior en ciencias jurídicas, se explicitan los contenidos, bases constitucionales de la educación, el encuadre legal de la educación y las bases legales de la educación, en una asignatura que está a cargo del profesor Guillermo Ruiz, que tenemos la suerte que nos acompañe, y la materia es Teoría y Política Educacional. En el programa, en el plan de estudios, en los contenidos mínimos de esta asignatura, figura este desarrollo de bases constitucionales de la educación, encuadre legal, y las bases legales de la educación. Quiere decir que desde la configuración de la carrera de profesorado en ciencias jurídicas en la Facultad de Derecho, el graduado va a estar orientado con un perfil ya formado en Derecho a la Educación, y creemos que esto es altamente valioso teniendo en cuenta que es un docente en formación, además de ser un abogado, o un estudiante con la mitad de la carrera de abogacía que requiere el plan de estudios del profesorado. Entonces destacamos que esta materia se presenta en el plan de estudios de esta carrera, que también es una carrera de grado, el profesorado, y que en el perfil del egresado docente en ciencias jurídicas se forma en Derecho a la Educación, que lo creemos muy valioso en un doble sentido. En primer lugar, en cuanto a que la enseñanza de este derecho, ya sea como estudiantes, los que van a recibir
esta enseñanza. Bueno, recibir es una forma que no debería usar, pero los que van a ser parte de esta experiencia educativa en el marco de un plan de estudios, y como sujetos titulares de derecho, que eso también para nosotras es muy importante, centrar que la enseñanza del derecho a la educación tiene que ver una parte sumamente importante con el sujeto que es titular de ese derecho. ¿Por qué podría ser importante, nos planteamos, que ese sujeto de derecho conozca ese derecho? Y para mí, esto hablo a título personal, es más importante aún siendo estudiante de una facultad de derecho. Y como en su doble faz que mencionaba anteriormente, creemos que también en tu formación como docente, en un profesorado, quienes se preparan para enseñar a otros, en este caso se están preparando en derechos humanos. Y que, como dice Victoria Candel, esa es la herramienta fundamental para construir sociedades más justas e igualitarias. Y además, creo que lo que el docente, lo que el plan de estudios propone a los futuros docentes, que son docentes para secundaria, nivel medio y superior, es esto, es una propuesta donde conozcan integralmente los derechos, toda la parte pedagógica y además esta situación de derecho operativizado, como decíamos antes con Zabalza. En esta línea de ideas, bueno, queremos destacar, además, en cuanto al derecho de la educación superior, el marco de la CRES, que es del acta final de la Conferencia Regional de Educación Superior, celebrada en Córdoba en el 2018, donde las universidades presentes en ese momento son compelidas a abordar los derechos humanos. Esto no es nuevo lo que estoy diciendo, que los derechos humanos están incluidos en los planes, pero esto no tiene que ver solamente con la enseñanza en las universidades de derecho, sino en todas las universidades, los derechos humanos, y nosotros puntualmente enfocamos en el derecho a la educación. Si revisamos lo que estuvimos hablando y analizando hasta recién, o que estuve presentando, y me han preguntado por qué el derecho a la educación, ¿no? Cuando comento algo sobre este texto que estamos preparando. ¿Por qué podría considerarse valorable o importante o necesaria la enseñanza del derecho a la educación? Bueno, yo tomé unas palabras de Nancy, que leí en un texto de ella. Bueno, y ella dice que es dable preguntarse si las facultades de derecho pueden operar contraculturalmente. Es decir, enseñar aquello que no se está demandando. O mejor dicho, que los actores no son que los actores que son interpelados no demandan. Claramente los estudiantes de la Universidad de Derecho, de la Facultad de Derecho, somos interpelados por un derecho que no figura en los planes. No sabemos si lo demandan o no, porque tampoco hicimos ese registro, pero la realidad es que no aparece el derecho a la educación, y son interpelados porque son sujetos de ese derecho. Somos todos los que fuimos estudiantes de la facultad. La enseñanza del derecho a la educación, a través de su inclusión en los planes de estudio de una universidad o de una unidad académica, no solamente de derecho, vuelvo a destacar esto, podría estar incluido los derechos humanos, la enseñanza de derechos humanos y en especial de derecho a la educación en todas las universidades donde haya estudiantes. Sería yo pienso, de gran trascendencia, en tanto a lo referido en su pertinencia por tratarse de un derecho primero humano fundamental, como dijimos al principio, de todos los estudiantes. Y en relación a la incumbencia, en especial con los graduados de la Facultad de Derecho, en torno, obviamente, a su campo profesional también. Si bien Nancy luego se va a referir en algunas características de los litigios, pero yo pienso que podría ser incluido. Esto podría traer debate, pero es un análisis que extrajimos, que no figura en ninguna de las 5 carreras que mencioné de Derecho, de Abogacía, salvo encontramos en el profesorado, en la Facultad de Derecho. Y bueno,
Ya para finalizar mi exposición, quisiera mencionar que en el documento, un documento que se denomina Indicadores de Derecho a la Educación, la primera relatora de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se llama Katarina Tomaszewski, propone el análisis del derecho a la educación y la construcción de indicadores educativos desde una perspectiva de las 4A, que probablemente ya lo hayan escuchado: asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. Tomaszewski focaliza en el contenido de la educación como un indicador dentro del indicador de aceptabilidad de la educación. Voy a compartir pantalla ya para terminar. Ahí está lo de Nancy. La traducción de principios abstractos de derecho a la educación en lenguaje que niños y niñas pueden comprender es por definición difícil. Los niños aprenden mediante la observación y la experiencia. En este caso podríamos hablar de estudiantes, no solamente de niños. Esta se refiere a los niños. Y la mejor forma práctica para transmitir el lenguaje de derechos humanos es educándolo como personas con derechos. La lógica que subyace no es considerar a los derechos humanos como un tema más, sino integrar en la enseñanza y el aprendizaje. Se trata de un desafío enorme en todas partes, dado que requiere del análisis y evaluación de la educación entera desde la óptica de los derechos humanos. Esto es lo que planteamos, esto es lo que nos parece interesante. Y una forma apropiada de comenzar puede consistir en introducir el derecho del personal docente, de estudiantes, cuestiones de los contenidos y métodos de enseñanza que consideren incompatibles con los derechos humanos. Es una propuesta que se nos ocurrió hacer, indagar en los planes de estudio, revisar cuál era la incidencia del contenido, derecho a la educación, si había una selección, si esos consensos que delimitaron el plan pensaron que era importante que los estudiantes conozcan el derecho a la educación, formarlos en ese sentido, y bueno, los resultados son los que les presenté de nuestro análisis documental. Ahora le paso la palabra a Nancy, o no sé si el doctor Alegre quiere agregar algo. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, le paso la palabra a Nancy. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Gracias, Samantha, y me sumo a todos los agradecimientos que ha hecho, y también le agradezco a Samantha, ¿no? Porque es un gusto acompañarla en este trayecto de formación, y seguramente que seguirá después en el doctorado. Ya está terminando su maestría, y bueno, siempre aprendemos mucho de estos acompañamientos, ¿no? Bueno, como ustedes saben, el currículum es un campo de batalla, ¿no? Hay mucho que pugna por entrar al currículum, pero nada quiere salir, ¿no? Entonces, en realidad, cuando pensamos, siempre hay mucha propuesta de lo que tiene que entrar al currículum, pero sería bueno saber, y seguramente encontraríamos, si nos dan una tijera, algo que sacar, ¿no? Pero bueno, siempre es mucho más, muy antipático decir que no debería estar allí. Creo que en estos años nos debemos todavía un trabajo más intenso acerca de cómo han operado en todo esto. Nosotros estamos analizando currículos nuevos, relativamente nuevos, o reformulados o reformados, y creo que, insisto, nos debemos un trabajo acerca de las limitaciones que el proceso, las limitaciones por llamarlas de algún modo, ¿no? Que el proceso de acreditación ha tenido sobre esos currículos, ¿no? El reciente proceso de acreditación de las carreras de Derecho. El silencio de la currícula sobre el derecho a la educación nos llamó la atención por varias razones, ¿no?
Una, bueno, porque es constitutiva de las relaciones. En definitiva, estamos ante sujetos que aprenden, que enseñan, y por ende pareciera muy razonable que en cualquier universidad y hasta en cualquier facultad de Derecho y hasta en cualquier universidad esa cuestión se pusiera en juego, ¿no? Luego, como decía Samantha, lo pensábamos en términos más generales. Encontrarlo en la carrera, en el profesorado, nos hizo pensar que es posible que ese contenido, así como se piensa en la formación de docentes para educación secundaria y superior, también pueda ser pensado para docentes en educación universitaria, ¿no? Entonces ahí habría que ver las formaciones de docentes, las carreras docentes y demás, a ver qué tienen. Vamos a seguir con mucha atención un proceso que se está dando en particular en la Universidad de La Plata, que ha abierto una orientación, una modelización de su plan de estudio que se llama Docencia e Investigación, ¿no? Entonces allí hay una colección de 6 materias que todavía no están ofrecidas porque recién el plan está llegando, o sea, no han llegado esos años la implementación del plan, pero creo que ahí también será interesante ver qué incorporación, si hay alguna incorporación del derecho a la educación, ¿no? Y si no la hay, creo que estamos a tiempo de quejarnos, ¿no? Para que la haya, porque la verdad es que si se forma docentes en una carrera de grado, bueno, sería bueno que se tematice el derecho a la educación. En esas demandas que provienen de afuera, nosotros pensamos siempre, o no quienes estamos aquí necesariamente, pero las carreras de corte profesionalistas o como se llamen, siempre han pensado en la formación de un abogado, una abogada que pueda ejercer los distintos roles o profesiones jurídicas. Y en ese punto, claro, es cierto, el derecho a la educación, como ya lo ha marcado Guillermo, Sebastián en un trabajo también, es un derecho que tiene una litigiosidad relativamente baja si lo comparamos con otros derechos, ¿no? Entonces, si un abogado dedicado al derecho o especialista en derecho a la educación, un juez que es especialista en derecho a la educación, o un fiscal, lo que fuera, pareciera que tendrían poca posibilidad de aplicar esos conocimientos. Y esto no está nada mal, quiero decir, no es que si pensamos el perfil desde allí, bueno, claramente para litigarlo, bueno, no es necesario, algunas cosas deberían ser litigadas con respecto al derecho a la educación y lo han sido, pero es cierto que, como por ahí sostenía Miguel, en Francia, por lo menos mirando la situación en Francia y algunos países europeos, y probablemente esto nos alcance también, se ha producido en los últimos años una judicialización de toda la educación que no tenemos por qué ver en forma positiva. Quiero decir, esa judicialización implica establecer o pensar conflictos entre docentes, padres, los gremios, el gobierno. Ahí hay una conflictividad muy, muy fuerte que hace que se dé una judicialización a la que ya llamaría de baja intensidad, quiero decir, son conflictos que en general no llegan a las altas cortes, ¿no? Que se resuelven antes que eso, pero que sin embargo nos dejan un espacio de pugna, ¿no? La escuela pasa a ser un espacio en el que antes había una construcción, o en el que hubo una construcción social, una construcción de lo común, un debate argumentativo donde familias, organizaciones sociales, docentes, la propia institución debatían en torno a qué se planificaba, y hoy por hoy cada cual está viendo cómo se cubre con respecto a los posibles problemas que surjan, ¿no? Me acuerdo que hace unos años con Laura Clérico, que hoy no puede estar acá, pero que forma parte de Estubasit, hacíamos capacitaciones sobre derechos humanos
en escuelas y para docentes de escuelas medias, y todo el tiempo surgía la pregunta sobre la responsabilidad civil, ¿no? Y eso es lo que marca Miriam, ¿no? Está todo el tiempo mirando a ver si puedo ser responsable de algo. La relación de confianza que requiere la educación no se lleva bien con esa desconfianza de que en el otro puedo encontrar a alguien que plantee un conflicto, ¿no? Entonces me parece que en ese punto no es que estamos reclamando que se enseñe derecho a la educación para que se litigue. Tenemos otros litigios en el país que yo llamaría de alta intensidad en cuanto a que son más conocidos, que tienen más repercusión, por supuesto, y son enseñados en la facultad. El caso de la educación religiosa en Salta, la separación de estudiantes por género en el caso Montserrat, los casos de los menonitas, ¿no? Contra la provincia, los casos en ese caso en que se planteaba salir de la educación formal. La ESI, si bien no llegó a las instancias, pero generó un debate y algunas presentaciones también. Esos son quizás algunas de las cuestiones que trascienden y que llegan a las aulas, ¿no? Ya en general en el estudio de la jurisprudencia o de la formalización de esos expedientes judiciales. Creo que esto de todas maneras nos hizo pensar también en que tenemos ciertos consensos básicos muy fuertes sobre educación, porque efectivamente hay mucha más discusión o mucho más debate sobre algunas de estas cuestiones en otros medios, ¿no? En otros campos jurídicos ajenos al nuestro. En nuestro caso, ya les digo, salvo, me parece que sí ha sido un tema de debate. Después aparecen peleas cada tanto, ¿no? Pero no sé si debates argumentativos fuertes. Haciendo un poco de historia, digo, bajamos no en el sentido de que descendemos, sino que pasamos de la educación universitaria a la media por culpa de Guillermo, porque en realidad como Guillermo incorporó en el profesorado derecho a la educación, dijimos, bueno, tenemos que ver qué pasa con la formación de docentes. Yo ahí había recuperado un viejo trabajo de cuando todavía el currículum era, en las escuelas, era o formaba parte, o era nacional, era autorizado por el Ministerio de Educación Nacional. En ese caso el currículum eran los programas, ¿no? Los programas de estudio, había por encima un plan, pero los programas de estudio se generaban para todo el país en esta época. Después de los 90 ya esto es muy complejo de hacer, habría que hacerlo jurisdicción por jurisdicción, pero en ese momento todavía se podía ir al Palacio Pisurno y pedir los programas y analizarlos. Educación cívica, ustedes saben, ha sido, yo pensaba en los consensos porque en muchas sociedades se han eliminado, por ejemplo, las materias que se llaman educación cívica, educación política, lo que fuera. Tuvimos como en Brasil un debate muy fuerte hace poco tiempo, en algunas comunidades de España, es decir, son espacios curriculares que han ido perdiendo terreno en muchas sociedades. En nuestra sociedad, en cambio, pese a que continuamente son intervenidos, y por supuesto los cambios de regímenes políticos les cambian hasta el nombre de la materia, de todas maneras como espacio ha permanecido, ¿no? Esto da cuenta de un consenso muy, muy importante. No sabemos si ese consenso en qué se basa, ¿no? No sabemos si alegrarnos o no, porque por ahí puede ser que no se le otorgue ninguna eficacia, ¿no? Con lo cual hay un consenso, pero no es un consenso que nos haga un poco más cívicos, que se llame instrucción o lo que fuera.
instrucción, educación cívica o educación política, el nombre que se le dé. Estos son los planes que hubo desde la Libertadora hasta el gobierno de Alfonsín, ¿no? No son muchos, porque muchos gobiernos, ustedes saben, no han generado planes, sino que han tomado uno anterior, ¿no? Es decir, muchos gobiernos militares toman directamente el de otro gobierno militar, y en algunos casos, por ejemplo, la última dictadura recién consolida plan en el 80-81, o sea que el plan se aplicó durante muy poco tiempo, ¿no? Ahí están, en este caso están leídos el campo hermenéutico de educación-escuela. Nos interesaba señalar en este punto que no hay una lectura de derecho, de la educación en clave de derechos en ninguno de ellos. Si ven el primero del 56, está fuertemente ligado, fíjense, a la noción de virtud, porque todos los planes y todos los contenidos del plan de cívica, que no me acuerdo si se llamaba instrucción cívica en ese momento, estaban fuertemente cruzados por esa idea de virtud, ¿no? Más allá de eso, es el único plan que tiene asociaciones negativas, ¿no? Entonces aparece la educación en los regímenes totalitarios, la deformación de la educación como medio de subjuzgamiento, hablando siempre o refiriéndose siempre al peronismo, ¿no? Ahí en los últimos contenidos se habla directamente de la segunda tiranía, ¿no? Entonces en ese punto aparece claramente una revisión del periodo anterior. En el caso del plan del 74, ahí van a ver que la escuela argentina en la reconstrucción nacional es un contenido que se expresa buscando en otras familias hermenéuticas del plan. Entonces, la familia como formadora de la conciencia nacional es un contenido también fuerte, la relación con la comunidad, ¿no? Fíjense que ahí aparece la escolarización en nombre de la familia, ¿no? O sea, la escolarización tomando el lugar de la familia, y el término escolarización también me parece muy interesante por esta relación que Guillermo también hace entre educación y escolarización, o esta sinonimia que se produce prácticamente en nuestra cultura. Bien, en el plan de la última dictadura militar, la familia, bueno, el lugar de la familia se acrecienta, ¿no? Fíjense que esa idea de hogar-escuela, y también la necesidad de educar para la vida en familia, el derecho de los padres a educar, pues vienen otros agentes, pero básicamente la familia ahí está definida como ese principal agente socializador, ¿no? Ahora vamos a ver un poco qué significa la familia en esos planes, porque es realmente muy, muy interesante. En el plan yo lo tengo aquí, pero en el plan de la dictadura, de la última dictadura, hay una cantidad de contenidos con respecto a familia. O sea, familia es un estudio, instrucción cívica es un estudio de la familia. Entonces aparece el sexo, el amor, el matrimonio, la procreación, que son los fines de la familia, ¿no? El vínculo conyugal, los factores de desintegración del matrimonio, la preparación para el matrimonio, misión de la mujer en la familia, protección y fomento de la familia, el derecho de los padres a la educación de sus hijos, ya está acá marcado, la intimidad del hogar y los medios masivos de comunicación, la responsabilidad de la familia en el aporte de los medios masivos de comunicación, el matrimonio como institución y como contrato, el amor conyugal, de nuevo el amor conyugal, la unión ya no podemos decir indisolubilidad del vínculo conyugal, la instauración del matrimonio en el plano religioso, y aparecen algunos siempre contenidos que a mí me llaman la atención como factores
desintegradores, a ver si lo veo por allí porque me parece muy, muy interesante acá. Lo que hace el programa es listar los factores desintegradores de la familia, y esos son falta de amor, de fidelidad y de justicia en la convivencia doméstica, el egoísmo, el hedonismo y la pornografía, el adulterio y el divorcio, los medios anticonceptivos y el aborto, ¿no? Que parece interesante porque yo fui a la escuela en esa época y con este programa y nunca me hablaron de esas cosas, porque justamente la escuela no hubiera hablado de estas cosas en ese momento. Sin embargo, están en el programa, ¿no? Hay esas intenciones de los programas de poner cosas que después a la hora seguramente de que los docentes tengan que enfrentarse a un grupo de adolescentes, es probable que decidan no dar esos contenidos. Y por fin el plan del 85, donde aparecen ya algunos otros conceptos, ¿no? Algunos relacionados con ya la comunidad, la politicidad del concepto, ¿no? Sin exageraciones, ¿no? Hasta ahí. Pero los lineamientos estudiantiles y la democracia, por ahí aparece más adelante yo no veo bien porque tengo la pantalla cortada, pero la asociación cooperadora, creo que los centros estudiantiles, empiezan a aparecer otros. Ahora, yo lo quería marcar, lo quería simplemente compartir porque creo que lo que parece claro que en ningún caso hay un lenguaje de derecho, no hay una conformación de derecho a la educación, ¿no? Hay pinceladas, ¿no? Y la escuela además aparece tematizada, pero en relación preponderante con otros conceptos en cada uno de los planes. ¿Qué es lo que nos queda por delante, en definitiva? ¿Qué es lo que estamos interrogando un silencio, ¿no? Interrogar un silencio, o sea, uno busca en el análisis documental, encuentra, como en el caso de los planes de las universidades, de las carreras de abogacía, silencio. Habría que ver los textos, ¿sí? Habría que ver los textos de estudio, que son centrales, porque muchas veces, más que el plan, como bien decía Samantha, habría que ver las planificaciones y cada programa, pero también los textos. Por ahí en los textos puede aparecer configurado al derecho a la educación, pero es dudoso porque por esa relación tan estrecha que se establece entre el derecho a la educación y habitualmente la libertad o la igualdad, ¿no? Los dos principios actúan en general como Pac-Man que se comen al derecho a la educación. Es decir, sí sabemos o damos por sentado que es el principal derecho igualador, que tiene algunas, que se establecen algunos puntos de conflicto con la libertad, pero creo que de ninguna manera estamos pensando siquiera en una autonomía del derecho a la educación, que también, como Guillermo marcaba, no está dada en la doctrina. Digo, la doctrina no tiene no ha generado una autonomización de ese derecho, la jurisprudencia tampoco lo ha hecho, y eso quizás no haya contribuido a la enseñabilidad del derecho a la educación en las carreras de derecho. Me parece que por ahí van nuestras interpretaciones de los silencios. Todo esto, por supuesto, que desemboca, insisto, en la cuestión acerca de cómo se configuran los roles docentes, ¿no? Así, puede ser que por un lado tenemos un sujeto estudiante que no conoce, o que en todo caso no nos preocupamos mucho de que conozca sus derechos en cuanto tal, pero también tenemos una serie de derechos y de responsabilidades nosotros como docentes que nos vendría muy bien no solo conocer, sino discutir, debatir, ¿no? Me parece que sobre esto hay
como decía al principio, peleas, o ahora tuvimos una pelea hace poco acerca de qué hacen los docentes en las aulas y demás, pero no pasó de eso, ¿no? De una pelea. O sea, no hay un debate argumentativo en torno a qué posición, qué posición política, cómo se enseña política, o cómo se enseña algo tan político como la educación cívica, o como se llama en cada jurisdicción actualmente. Esto me parece que pasa de largo, o pensamos un docente que es un militante, que está ahí enseñando a sus alumnos cómo ir a la revolución, o por el otro lado un apóstol docente blanco, ¿no? Cuyos alumnos o estudiantes no tienen que ni siquiera sospechar que tiene ciertas elecciones. Yo quisiera terminar con un fragmento, leyendo un fragmento de un amigo que hoy no está, hoy están casi todos nuestros amigas y amigos, pero de todas maneras falta siempre alguna. Lo veo al doctor Castells, que llegó hace un rato, y lo saludo, que es Isabelino Siede, ¿no? Y en un texto que se llama La educación política, él dice: desde la sociedad y desde las expectativas del Estado, muchos sectores esperan docentes a quienes les vibre el alma, pero no les tiemble el bolsillo, que se olviden de su cuerpo y que se confundan con los niños. ¿No es hora de recrear ese imaginario? Si hay maestros y maestras que van a la milonga o a la bailanta, que estudian, que se recrean, que exploran su sexualidad, que en la vida apuestan y fallan, que dudan y buscan compasión, ¿por qué habríamos de armarnos una máscara literaria para evitar la escuela? Más allá de Frankenstein, Superman, Peter Pan, Sandokan y el genio de la botella, está cada uno de nosotros abriendo en el aula una oportunidad para pensar otros modos de vivir en el mundo. Ese es nuestro desafío en la educación política: quebrar los destinos predeterminados y disolver las máscaras que nos separan. Las tensiones que encontramos en la memoria de la tiza son también nuestras tensiones, y con ellas podemos avanzar. En nuestras manos está construir otros modos de ser docentes, apostando a que ser maestros no sea una mascarada compartida, sino una aventura de radical autenticidad y un proyecto político cotidiano. Desde la sala de maestros y profesores tenemos oportunidad de reconocer y valorar nuestras diferencias, de apostar a la riqueza de la heterogeneidad del equipo docente. Eso puede llevarnos a la discusión y el disenso, una confrontación que nos muestra humanos y falibles, pero una educación emancipatoria no teme al conflicto, sino a su ausencia, ¿no? Parece que es hora de que por lo menos empecemos a debatir estos temas, estas presencias y estas ausencias. Muchas gracias a todas, a todos, y especialmente a Samantha por dejarme acompañarla hoy. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Aprovecho para corregir un error, porque acostumbrado a presentar a alguien que presenta y alguien que comenta, pensé que Nancy iba a hacer el rol de comentarista, pero presentó su Yuris como autora también. Así que muchísimas gracias a ambas. Y bueno, estamos abiertos a algún comentario o pregunta. Por mi parte quiero decir que me parecen muy importantes estas investigaciones, y que respecto a la presencia del derecho a la educación en el currículum de la facultad, estoy muy de acuerdo en que hay que visibilizarla como un tema más importante. Aunque yo sé que hay cursos en los que se habla desde distintas perspectivas, ¿no?, sobre el derecho a la educación. En teoría general del derecho y en filosofía pienso en los textos de Duncan Kennedy sobre la forma en que está estructurada la educación jurídica, ¿no?, lo que él llama educar para la jerarquía,
formas más progresivas de ver la educación jurídica. Pero creo que es muy importante este aporte, por ejemplo, para docentes de Derecho Constitucional y, por supuesto, de Derechos Humanos. Federico De Facio. Gracias, Marcelo, y gracias por las exposiciones. Yo tenía una pregunta tanto para Samantha como para Nancy, se las dirijo a las dos. La primera pregunta es si ustedes están trabajando alguna hipótesis de por qué esta ausencia. Si han imaginado alguna hipótesis a trabajar. Y en segundo, tomar el guante planteado por Nancy al principio de su exposición. Me imagino que una objeción a esta idea de que tiene que tener más presencia es el tiempo, ¿no? Bueno, no puedo enseñar todo en un curso cuatrimestral o anual. Entonces, mi pregunta es, ¿qué sacarían? ¿Qué es aquello que le dedicamos tanto tiempo que quizás no debería ser prioritario, al menos en comparación con la educación? Bueno, gracias. Nancy, gracias. Federico, ¿querés contestarlo vos? No sé, vamos a decir que sacaríamos todas las materias que ustedes enseñan, por ejemplo. Esa sería la primera decisión que tomaríamos. No sé, yo creo que efectivamente hay que revisar contenidos y yo doy por sentado que los currículums, que nosotros tenemos la sensación de que nada sale nunca de los currículums, y ese es un problemón. Es decir, cuando algo entra, otra cosa tiene que salir. Hace unos años estábamos haciendo un trabajo sobre el currículum y yo me acuerdo que en un momento dado se repitió durante mucho tiempo una frase mía, porque yo dije algo así como, si entra, qué sé yo, quien dije, Wittgenstein, que salga Plotino o algo por el estilo, digo, que se fue visto como una herejía, pero bueno, es cierto, hay un momento en que si decidimos enseñar algo, tenemos que decidir dejar de enseñar otra cosa. Seguramente Guillermo, que viene de las ciencias de la educación, mira como diciendo, y obvio, pero para nosotros a quienes que nos hemos formado con programas libro, ¿no? Que ya venimos de secundarias en las que nunca se llegaba, creo que ni a la Revolución Francesa en los programas, estamos acostumbrados a que entren cosas a los programas, y en ese proceso de reforma curricular en el que estuve involucrada, no aquí en la facultad, sino en otro lado, todos los profesores que actualizaban el programa, en serio, nadie sacaba nada. O sea, actualizar es poner más cosas. Y uno dice, bueno, pero hay un tiempo limitado, hay una capacidad limitada, o sea, algo debe salir. Creo que en ese punto nos tenemos que preguntar también por los solapamientos, ¿no? Hay cosas que se dan varias veces, porque no sabemos qué se está enseñando en otras materias, ¿no? Entonces, lo que descubrimos también, y aquí también han descubierto cuando han hecho revisiones, es que hay solapamientos de contenidos muy fuertes. Entonces, yo no te voy a decir qué contenidos tienen que salir, Federico, porque vos querés hacernos pelear con mucha gente. No te voy a decir Alexi. eso. Alexi. Ahí está, sí, directamente. Bueno, para ¿Puedo hacer... agregar una cosita? Sí. En referencia a qué habría que sacar, no lo sé, porque no observamos eso en este momento en los planes. Probablemente haya algo que sacar, probablemente no. Pero bueno, esta inclusión también la pensamos y tratamos de definirla de esa forma, como algo transversal, no solo a la carrera de Derecho, sino a todas las unidades académicas, en función del sujeto que aprende, que es el titular de este derecho, y quizás se puede incorporar en relación a otros temas que se van planteando en diversas asignaturas y proponerlo desde allí, en relación a otros temas también, como algo transversal. Pero bueno, si también se incluye como un tema principal, estaríamos muy, muy contentas, pero bueno. Estaríamos, es cierto. En cuanto había un viejo plan de Mónica Pinto, que no sé en qué quedó,
de incorporar derechos humanos en el CBC, ¿no? como común a todas las carreras, que me parece que hubiera sido espléndido, porque la verdad que sociedad y Estado incluso podría tomar muchos más contenidos de derecho que los que tienen. Es una de las materias que se da para todas las carreras. En cuanto a la hipótesis que nos estás pidiendo, Federico, que de golpe veo que qué suerte que te hayas hecho popperiano así en este tiempo desde que no te veo, pero siempre las pandemias causan estas cosas. No, ahí esbozamos una hipótesis, ¿no? Con respecto a sí, vamos a llamarle conjetura, que es lo mismo, pero para hacer más para suavizarlo, que tiene que ver con cómo se perfila un abogado, ¿no? Y un abogado se perfila en parte en base a esos ejercicios profesionales y lo que requieren esos ejercicios profesionales. Las universidades me parece que más potentes han sabido operar contraculturalmente, creo yo, en muchos casos, ¿no? Y ofrecer aquello que no está demandado. Pero en otros segmentos, seguramente posgrado, por ejemplo, están mucho más presionadas por la demanda que por lo que puedan ofrecer. Y creo que esa puede ser una razón, ¿no? No digo que la razón, pero conjeturamos que esa es una razón. El derecho a la salud está más litigado, por ejemplo, entonces, bueno, por ahí está bien, está dentro de los... Cuando algo aparece muy litigado, tiene un espacio en los currículums. Cuando no aparecen esta especie de consensos básicos. Fíjense que sobre educación, bueno, tenemos una discusión histórica riquísima, ¿no? Se tiraban de los pelos Alberti y Sarmiento en torno a si había que educar, si había educación secundaria, en educación. Nosotros hemos producido, pero una revolución en la educación secundaria, y casi no lo hemos debatido, se ha debatido en los ámbitos correspondientes, pero socialmente yo creo que no tuvimos un debate intenso sobre esto, ¿no? Sobre la obligatoriedad de la media, a lo mejor estaba distraída viendo otra cosa, pero creo que no tuvimos prácticamente debate creo recordar, ni en el 93 ni en el 2006, ¿no? Y sin embargo, fueron procesos, son cambios centrales, ¿no? Alargar el tiempo de educación obligatoria y llevarlo a los años que hoy tenemos, que incluyen toda la secundaria, con la pérdida de estudiantes que hay en esa secundaria, que hace que mucha gente no tenga su título obligatorio, que no llega a acreditar aquel tramo de educación, es algo que sin duda tendríamos que haber discutido socialmente, ¿no? Y sin embargo no lo hemos hecho. Entonces me parece que las facultades de Derecho pueden contribuir a esos debates, ¿no? Lo pueden hacer desde otros lugares. El GEOJA es un espacio donde se ha hablado mucho de derecho a la educación y ha contribuido a ese debate. Entonces no es que solamente lo puede hacer desde el currículum, pero creo que el currículum, como marcaba hoy Samantha, es ese espacio en el que se legitiman saberes, ¿no? Se dice esto es importante, esto es un poco menos importante, y esto no está en ningún lado, ¿no? Así que creo que por ahí va la cosa. No sé si te satisfizo mi hipótesis, Federico, ¿sí? Sí, bueno, está bien. Vamos a ver si la refutamos ahora, para dejarlo contento a Federico. Bueno, gracias. No sé, Samantha, si querías agregar. Hay una pregunta que me pasaron de YouTube de Héctor Omar Méndez, que dice: en el caso particular de la materia de didáctica general del profesorado, entiendo que está hablando, el derecho a la educación se ve aplicado en varias temáticas: convivencia, normativa, ley nacional de educación, y agrega, que estoy leyendo el chat, que esa transversalidad, de la que evidentemente yo hablaba, se da con convivencia, que implica la inclusión y por ende el derecho a la educación. Como destacamos desde el principio de la exposición, nosotros analizamos los planes de estudio, y esto que está haciendo referencia a Héctor no figura en los planes de estudio, así como él lo menciona, que es simplemente el análisis de esos documentos lo que hicimos nosotras.
pero por supuesto que seguramente sí, el tema de la convivencia tiene que ver con el derecho a la educación. No es exactamente lo que nosotras planteamos en cuanto al derecho a la educación como configuración de la enseñanza del derecho humano, fundamental derecho a la educación, pero sí está relacionado, sí, y es transversal. En esa materia, yo lo planteo como transversal en todas las materias y en todas las carreras en las que sea posible darlo. Y bueno, creo que, no sé, Nancy, si tenés algo más para agregar para Héctor, ¿no? Celebro, Muchísimas gracias por la pregunta, Héctor. celebro los estudios de la doctora Nancy Cardinó sobre el perfil del abogado y sobre el tema educativo, que nos remonta a hace unos años los trabajos sobre el perfil del abogado realizados por Nancy en tiempos en que Juan Carlos Agulla era director de nuestro Instituto Gioja. De modo entonces que aplaudo que se realicen estos tipos de trabajo y la conciencia y la perfección con que lo realiza Nancy, de lo cual nos ha dado una vez más prueba con esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Ya estamos sobre la hora. Muchísimas gracias, Nancy, Samantha, todas y todos, y nos vemos pronto en el próximo seminario de investigadores. Bueno, muchas gracias. muchísimas gracias.